Un poco lo que yo voy a ir rápido en algunas cosas que ya son, que ya mis compañeros antecesores en las charlas han expuesto muy bien. Y un poco la idea era recordar lo que es el análisis de campaña del 2020. 2020 nos servía un poco como referencia más cercana a lo que va a pasar 2021. Y después hacerles ver los resultados que hemos obtenido del 2020. En el caso de lo que voy a mostrar, son resultados de, con riego, digamos, de promedio de 5 ambientes, en los cuales 3 han sido con riego y uno en una zona donde también se riega en Santiago del Estero. Pero antes de eso quería recordarles un poco, hace algunos años ya, año 1990, presentamos en el Segundo Congreso Nacional de Trigo este trabajo, que era un poco como un modelo estadístico que permitía estimar las variables que al trigo le hacían rendir en el norte. Y bueno, determinamos 2 variables, las más importantes, hídricas y térmicas. Dentro de las hídricas, las lluvias antecesores, digamos, y las lluvias en el momento de la flor. Y dentro de las térmicas, uno jugaba a favor y otro en contra. Las que eran muy calientes en el momento de la floración iban en contra, y obviamente las que eran muy frías en el mismo momento, que era el mes de junio, julio y agosto, funcionaban, digamos, en contra del cuajado de grano y del rendimiento. Bueno, estos son los valores que obtenemos nosotros, los recuerdo porque sigue estando vigente, a pesar de que cuando nosotros hicimos este trabajo todavía no había siembra directa. Habría que plantearlo de nuevo ya con toda la cobertura que tenemos hoy, donde seguramente algunos cambios deben existir ya. Dentro de lo que es la importancia en sí del trigo, esto lo paso rápido, el trigo es una luz amarilla en este semáforo que mostramos ahí, con una importante cantidad de rastrojo para el suelo, pero fundamentalmente con aporte de cabellera de raíces que normalmente nos aporta todos los años y que tiene un valor incalculable para la zona nuestra y para los suelos. Y acá quería mostrar un trabajito, y acá sí detenerme un poquito, es un trabajo hecho por Marco Juárez, por Gester et al, es un trabajo que no está publicado, pero que es muy interesante. Lo que tienen ahí es un suelo compactado y un suelo testigo, con 3 cultivos, soja, trigo y maíz, cultivos a los cuales ustedes conocen muy bien. Lo que está con los cuadritos de color distinto son el número de raíces que hay en cada cuadrito. Las más claras son 1 o 2 raíces, las intermedias, que son las verdecitas, son 3 o 4, y las que son un verde bien oscuro son más de 4 o 5. Lo que quería yo hacer ver es cómo el cultivo de trigo realmente explora a mucha más profundidad y es mucho más parejo en todo lo que es la porosidad de suelo, a diferencia de la soja, que casi prácticamente no hace mucho esfuerzo, y en el caso del maíz, donde se nota que los primeros centímetros del maíz realmente sí se desparraman bien las raíces, pero a partir de ahí buscan las grietas más grandes, se unen y pasan por ahí. Entonces, quiero que quede, porque este es un trabajo muy interesante, está hecho sobre una calicata, y esa calicata hay una cuadrícula, y con mucha gente trabajando han hecho la evaluación de raíces. Es muy importante. ¿Por qué muestro esto? Porque mucha gente me preguntó, me dijo, Daniel, ¿qué pensás este año en un año tan complicado? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos como de renta o lo hacemos como de cultivo de servicio? Bueno, me parece que esto está haciendo ver que el trigo puede cumplir las 2 funciones. Puede ser renta si las cosas mejoran, y puede ser también servicio, como lo está mostrando en este caso. Bueno, entrando ya del contenido de humedad, que ya era importante esto alguien me preguntó también, yo voy a ir contestando muchas preguntas que se me han hecho en el camino con las exposiciones, de manera que cuando lleguemos al final no haya tantas preguntas sin respuestas. Entonces, un poco esto es un trabajo que hicieron Agustín Sanzano, mi gran amigo, siempre vigente para mí, Miguel Morandini, donde determinaron de alguna manera, viendo los rendimientos aproximados y la cantidad de agua útil, para tener una idea de cuántos eran. Hay una pregunta que me dijo, che, ¿con cuántos milímetros acumulados, qué rendimiento tenemos? Bueno, está acá. Más o menos yo diría que con 150, 140 milímetros
estamos ahí entre 1.250 y 1.500 kilos, dependiendo de la zona y dependiendo del manejo de suelo, de si se fertiliza o no, de la variedad que se usa, pero más o menos nos da una idea, una aproximación. Bueno, esto es para ver si nos demoramos en la cosecha de soja, algo que por ahí pasa, ¿no es cierto? Como dependiendo de la zona, la humedad se cae mucho más rápido, y ahí comparamos la ramada y el palomar en el año 2006-2005, y se ve claramente cómo en una superficie, en una localidad se aguanta un poquito más para sembrar, y en la otra prácticamente hay que tener una velocidad de siembra importante porque nos quedamos sin agua en muy poco tiempo. Esto es también importante. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido, en cuanto a conclusiones de Roberto y de Miguel, que el trigo puede hacer uso del agua hasta 1,70, el agua almacenada siempre disminuye con la profundidad del suelo y está en relación a la densidad del sistema radicular. El agua útil inicial corregida, digamos, en función de la profundidad, tiene una buena correlación con los rendimientos, que es lo que realmente a nosotros nos interesa seguir. Esto no es nada más que algo que está para ustedes, es una escala de Sado modificada. Las escalas se acomodan, pero creo que es muy bueno usar una escala generalizada para que todos nos entendamos perfectamente cuando hablamos. Esta escala tiene 2 dígitos, normalmente el primer dígito marca el estado fenológico, y el segundo, dentro de ese estado fenológico, algunas variantes que puede haber. Por ejemplo, macollaje, el número 2, cuando hay un solo macollo de 2,0, cuando hay el primer macollo 2,1, segundo macollo 2,2, tercero 2,3. Esto es nada más que queda a disposición de ustedes para que lo usen, y cuando estén en el campo, no me pueden mandar la foto, pero me sería bueno que venga la foto y también lo que ustedes están viendo en el campo, porque algunos estadios fenológicos de estos y son muy importantes para la decisión de campo, como por ejemplo el uso de algunos herbicidas, sobre todo los hormonales. Bueno, ahí está la misma escala, pero ya con una fotito que es más fácil para ustedes verlo, se ve la planta cómo está en el campo y bueno, se la busca. Esta no está la escala, pero un poquito más detallada, ¿no? Estábamos viendo, Carmina presentó algo muy interesante, que era un poco definir la siembra desde el 13 en 2 localidades, comparando el 13 y el 20, y lo que acá se ve claramente, lo que estamos tratando de ver, es en función del agua que tenemos, cuántas fueron las siembras, porque esto no es rendimiento, esto es decisión de siembra, y se observa que evidentemente se cumple que lo que ella ya presentó antes, que en función de la cantidad de agua que teníamos acumulada, la cantidad de hectáreas ha ido subiendo, bajando, o sea que no voy a perder demasiado tiempo, a excepción del año 16, que es un año especial, un año que se salió de tipo. Esto es lo mismo, ¿no es cierto?, donde estoy haciendo ver cuánta agua, digamos, y cuánto fue la superficie sembrada, y se ve que casi siempre la superficie más baja sembrada corresponde a la menor cantidad de agua acumulada, y así al revés. Los años de mucho crecimiento de superficie, tengo una idea más o menos de la superficie, ella lo mostró en crecimiento porcentual, que es más o menos parecido. También se ve la diferencia entre Casas Viejas y Monte Redondo, ¿no? ¿Qué pasó en el 20? En el 20, reserva de agua escasa para la siembra de cultivo. Siembra condicionada a la cosecha de soja. Siempre estamos condicionados a la cosecha de soja. Pero de alguna manera, cuando la cosecha se dilata, que ya nos pasó un año, por lluvias que no se podían cosechar, se empieza a atrasar la siembra del trigo, y eso afecta, si las lluvias no son muy importantes, digamos, la cantidad, la demora esa que yo mostré en diapositivas anteriores, empieza a secarse el suelo. Utilizar trigo de ciclo largo e intermedio para el arranque, que fue en la segunda quincena de abril, eso pasó el año pasado. Se arriesgó un poco frío usando intermedios. Se hizo una tecnología defensiva de cultivo tratando de usar densidades bajas, y sobre todo la tecnología, digamos, un poco ajustada al riesgo asumido. Aparición temprana de plagas, tuvimos cogollero muy temprano, hay que tener cuidado con eso, nos deja con pocas plantas, y no nos olvidemos que nosotros ya partimos con pocas plantas, con pocas semillas, algo de trip y ácaro que fueron en general controlados bien por los productores. La presencia de heladas fue muy intensa, una de las épocas de heladas más intensas en el país y de larga duración, nos afectó muchísimo, sobre todo a esos trigos que sembrados temprano ya veníamos arriesgando frío, con buena estructura, con buena planta, y que se tuvieron que bancar heladas en momentos muy sensibles. Los rendimientos fueron bajos en general, las coberturas pobres, y algunos lotes no se cosecharon. También algunos lotes el productor usó, digamos, la preferencia de centeno, que sabemos que es un cultivar que tiene una resistencia importante a la sequía, es muy precoz, y realmente la gente lo utilizó bastante en algunas zonas.
¿Cómo tratar de minimizar los daños de helada? Siempre toco este daño en la helada, porque uno asume en función del agua que tiene, si el riesgo con helada va a ser mayor o menor. Cuando estamos bien cargados de agua, no arriesgamos helada, pero cuando estamos con poca carga, indefectiblemente tenemos que arriesgar helada. Uno sería retrasar la fecha de siembra, que eso te va a posibilitar solamente si está bien cargado el perfil. Uso de cultivares más largos, que sería una forma. Dar prioridades, eso de dar prioridades es bastante difícil porque el agua nos define las prioridades. Y el uso de pronóstico para asumir riesgos, que algo mostró Martín antes, como que el pronóstico va a ser mejor que lo normal. Pero sabemos que la zona esa donde nosotros definimos ese periodo como mejor que lo normal, los aportes son muy escasos. O sea, por lo tanto, si yo pongo 0 y pongo 1, ya es mejor que lo normal, pero la verdad es que es muy difícil hacer pronóstico con números. Siempre el pronóstico se hace utilizando otros parámetros. Así nos pasó el año pasado, algo que no es muy común acá, pero bueno, ahí tendría que hacer un comentario. De los últimos 10 años de trigo acá, los inmediatamente 5 cercanos al 2020 fueron muy heladores, y los lejanos, o sea, los otros 5, los más lejos, esos fueron casi nada de helada. O sea que asumíamos el riesgo de helada en función del agua, y eso siempre va a ser así dentro de lo que nos permite, digamos, elegir, ¿no? Bueno, estos son nada más que para ustedes, cuáles son las sensibilidades del trigo en los distintos estadios fenológicos, y fíjense en cómo cambian, digamos, las sensibilidades, y es mucho más sensible de lo que uno cree, porque uno siempre se fija en el momento de antesis nada más. No, fíjense, en macollaje aguanta hasta 11 grados bajo cero, en engañación empieza a bajar, y llegamos a espigazón con 1, en floración con 1, y de ahí a grano lechoso y maduración. O sea que siempre vamos a tener ese riesgo. Esto lo dejo para ustedes. Ese era el año 2018, que también tuvimos helada. El año pasado fueron más intensas y más largas que esta. Esto es algo que siempre lo digo. Si empezamos a sembrar el 25 de abril y ponemos trigos largos, el ciclo largo, estaríamos casi asumiendo el riesgo de helada. En un ciclo corto estamos seguros con helada, y en el ciclo intermedio largo también. O sea que la helada, la siembra del 25 de abril arriesga frío entre los 3 ciclos. La siembra del 10 de mayo salva un poco al ciclo largo. Al ciclo intermedio casi está asumiendo un riesgo intermedio, y en el caso de los cortos seguimos teniendo riesgo de helada en floración, que es el momento más, o antesis, que es el momento más sensible. Si sembramos el 30 de mayo, estamos haciendo un supuesto de que tenemos buena recarga de perfil y que de golpe nos estamos yendo, es nada más que para ejemplificar eso. La idea, ¿cuál es? Para que no hacerlo tan largo, es que en la medida que nos atrasamos, el riesgo, digamos, es menor, pero también está prácticamente manejado por la cantidad de agua acumulada. Criterio de elección de la variedad lo paso rápido, porque si no, no vamos a llegar a las variedades. Después van a decir, los changos habló de todo, pero no de las variedades. Y estos son los resultados del año pasado. Rendimientos que están hechos y calculados con la zona de labra, donde los hortizos, donde hemos hecho con riego, con 60 milímetros de riego, la zona de Santiago del Estero, 2 años, que también hacen con riego, y esos son los materiales, ustedes los tienen ahí, los pueden elegir y fijarse más o menos cuáles han sido el mejor comportamiento. No es muy útil porque estoy hablando de zonas con riego, porque en la zona de secano no pude cosechar por la humedad y por fundamentalmente las heladas. Bueno, también probamos trigo para pasta, trigo para fideo, candiales, ahí tienen también para ver los rendimientos, también bajo riego. Acá hay 12 materiales, están sembrándose en el norte, así que es una referencia para los que están trabajando esta variedad. De la variedad observada hemos hecho un pronóstico, hemos hecho, digamos, una recomendación. Dentro de los largos, Klein 100 años nos parece interesante. Cuando ustedes ven el perfil sanitario, lo que estamos viendo un poco es 3 rollas, que es la roya de la hoja, la roya del tallo, la roya histriforme, que nos viene atacando cuando está fresco, y por último dreslera. Prácticamente en dreslera ustedes ven que casi todos los materiales son sensibles. Y en el caso de, ¿por qué está un verde claro y un verde oscuro? El verde oscuro es cuando estamos totalmente seguros que es muy sano, el verde claro es cuando estamos intermedios, y el rojo o el amarillo es el intermedio, y el rojo cuando estamos con realmente problemas importantes. Y tienen a la par el ciclo y a la par la calidad. O sea que esto está disponible para todos, no me voy a detener demasiado en esto.
pero más o menos son los materiales que podríamos estar pensando para esta campaña. Bueno, esto es roya del tallo, amarilla la mancha, la roya de la hoja, la roya, esta nada más para recordarles sobre todo a los chicos que son nuevos, cuáles son estas fotitos para la foto. Esto, bueno, es el que seguimos coordinando en la red hace muchos años, y estos son un trabajo que me hizo llegar Cintia de Semilla, donde después véanlo tranquilo, son los materiales que han sido evaluados este año por ella para calcular, digamos, lo que es PG, lo que es, y bueno, esas son las variedades que están en la zona. Y lo que hemos hecho es hacer una caracterización de las variedades, poner cuánto hay de cada una. Fíjense, hay un 36% de calidad 1, un 45% de calidad 2 y un 11% de calidad 3. Si lo comparamos con el 2015, que es una referencia que podemos, no hemos modificado demasiado el tema, inclusive está la calidad 1 casi igual y la calidad 2 un poquito más alta, pero en general estamos ahí. Los que están con rojo son los que tienen mayor registro, mayor cantidad de participación en los análisis, y hay un trigo que quiero que miren bien, que es el largo, Clay Minerva, un trigo que tiene un 27,7, ¿no es cierto?, de participación en los análisis. ¿Por qué le digo esto? Porque eso me va a servir para una pregunta que tengo que contestar al final. Recomendaciones. Decidir la siembra teniendo en cuenta la lluvia acumulada y la humedad disponible en el perfil. Sí o sí, eso lo hacemos siempre. De todas maneras, ustedes la semana que viene, a través de Gonzalo le va a mostrar, Gonzalo está midiendo la humedad que hay en los suelos, y Gonzalo les va a mostrar, les va a decir efectivamente, él va a ser el que va a decidir de alguna manera. Tener presente la fecha probable de ocurrencia de heladas, no descuidarse de eso. Evidentemente que esto, cuando lo digo a alguno de mis amigos, dirá, pero Petizo, si no tenemos agua, ¿qué hacemos? Bueno, si no tenemos agua, tenemos que dar una prioridad al riesgo asumido y en función de eso pensar. Pero de todas maneras, estoy totalmente convencido que es mejor trigo que nada. Entonces traten de hacer lo mejor posible las cosas, dando prioridad a los lotes que están, no todos los lotes que están iguales, hay lotes con más y con menos agua. Elegir las variedades más convenientes, teniendo en cuenta potencial de rendimiento, ciclo, comportamiento sanitario, calidad de rastrojo, calidad de grano, fruticidad y adaptación, madurez rápida. Considerar el potencial de rendimiento en cada zona para el uso de insumos caros y tratar de sembrar los lotes según las posibilidades, tratando de mantener los suelos cubiertos. La demanda de agua es mayor en los ciclos largos que en los cortos. Bueno, esto ya era para la parte de conclusiones de suelo. Había una pregunta que me decía 52 o 26. La verdad es que aún es un año donde, y densidad, es un año donde tenemos que tener cuidado, trabajar con densidades, me parece baja la que vienen haciéndome, inclusive podría ser un poquito más, pero no tanto yo variaría la densidad, que en general ustedes están usando entre 120 y 140 plantas, y depende del ciclo. En general nosotros antes recomendábamos a los largos menos densidad y a los cortos un poquito más de densidad, teniendo en cuenta la capacidad de macollaje de los largos y el ciclo más largo. Yo un poco les diría que podríamos seguir manteniendo las 120, las 60, las 70 semillas por litro lineal, pero sí recomendaría que lo crucen a la siembra, y me gusta más la siembra 26 centímetros que la siembra 52, a pesar de la ventaja aparente que puede tener seguramente este año la siembra 52 y con pocas plantas debido a la escasa cantidad de agua acumulada. Pero estoy hablando, y me falta todavía un mes y algo como para que se decida cuánta lluvia vamos a tener, y podría pasar que me llueva muy bien en el mes de abril, podría ser, Dios lo quiera así, y tendría que callarme todas estas prudencias, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí cruzarla, y sí me gusta más distribuir la misma cantidad de semillas en espacios más reducidos en cuanto a la distancia entre un surco y otro. Creo que anda muy bien, compite mejor con la maleza y cierra bastante temprano. La fortaleza de una 52 es la conveniencia operativa también, que pueden sembrar mayor cantidad de hectáreas. Este año va a haber un callejón de siembra cortito, así que esa puede ser una fortaleza. Menor consumo de agua, implantación más barata, menor cantidad de semilla y cura semilla, y es una opción factible en áreas marginales. Dentro de debilidades, menor cierre de cultivo, menor eficiencia en el uso de la radiación, menor producción de materia seca, mayor competencia con maleza, y no todas las variedades se adaptan a esta distancia. Habría realmente que tener la evaluación y elegir la variedad que hace mejor porte y que hace mejor estructura. Bueno, la verdad que estoy agitado. Gracias por su atención. Vamos a entrar a contestar algunas preguntas más que tengo
por ahí que no se contestaron, sobre todo de los otros. Y felicitarlos a todos, agradecerle particularmente a nuestra invitada, realmente fue muy clara, nos hace mucha falta el pensar que una casa no se hace con cimientos malos, y es un ejemplo criollo pero real. El cimiento de la casa lo hace la calidad de la semilla. Si nosotros no trabajamos ahí, y ahí podríamos realmente usar mucha tecnología que hoy está disponible, igual que los bioinsumos, que tocó Clarita y todo esto, para dar una condición de rizósfera de mucha mejor calidad, en donde fundamentalmente para el trigo, para todos los cultivos es importante, pero para el trigo aún más. Así que muchas gracias y vamos a ir a la pregunta. Este es el equipo que siempre me acompaña, que nunca todas las veces me dicen, ¿cuándo nos va a mostrar una fotito? Bueno, ahí está la foto, son todos, menos el del medio, son todos pintudos. Bueno, las consultas ahí, está todo bien. La semana que viene les voy diciendo que viene la parte que a ustedes les gusta mucho, que es la parte de manejo, la parte de enfermedades, la parte de plaga, la parte de cultivo de cobertura, la parte de economía, que esa es vital. Entonces, bueno, les estoy haciendo el anuncio a los chicos, seguramente yo también los voy a acompañar en ese momento,